on, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. Eklin, director de Perú 21, y vamos a conversar hoy día sobre el Estado, el rol subsidiador, y vamos a comparar la Constitución del 79 con la Constitución de 1993. Antes de entrar a hablar del Estado peruano, respecto al desarrollo, tal vez sería bueno indagar primero la necesidad del Estado en cualquier situación general, ¿no? Porque hay, de alguna manera, un continuum que va desde un anarquismo, digamos, capitalista hasta un anarquismo sindicalista y desde el interín diversas formas de liberalismo, democracia republicana, ambientes más represivos hasta un totalitarismo. En principio, al Estado habría primero que juzgarlo por los objetivos. ¿Cuál es el objetivo del Estado? Si el objetivo debe ser el de un rol interventor en el sentido que define resultados, o si debe ser un Estado que lo que hace es dispone una serie de acuerdos y lo que vela es el respeto de esos acuerdos y por lo tanto garantiza la máxima libertad de la persona. Si es un Estado que debe de decir quién debe hacer qué, o es un Estado que dice lo que no se debe hacer para maximizar la utilidad social y a partir de ahí permitir que cada persona logre sus estilos de vida. Es la diferencia entre Cuba, que sería un Estado que te dice qué debes de estudiar, dónde puedes trabajar, cuánto vas a ganar, y en este caso Perú, que es un Estado que de alguna manera te facilita los intercambios, pero tienes otro extremo que podría ser, por ejemplo, Hong Kong, donde las regulaciones son mínimas, los impuestos son mínimos, el Estado interviene para definir ciertos aspectos, administración de justicia, recaudación tributaria, seguridad, etc., sin definir cuáles deben de ser los roles de cada uno. Desde ese punto de vista, el Estado peruano ha pasado por diversas etapas, ¿no? Claramente hasta 1990 teníamos un tipo de Estado que era intervencionista, protector, regulador por naturaleza, y a partir de 1990 pues hay un régimen de mayores libertades, ¿no? Ahora, antes de 1990 había existido otro quiebre en 1963, con el Congreso del presidente Belaúnde, que comienza a ser un poco de intervencionismo, ¿no? Hasta ahí el Perú había sido un Estado bastante liberal y de hecho eso tiene mucho que ver con el crecimiento del Perú entre inicios del siglo XX y comienzos de 1960, donde crecíamos a una tasa promedio que era casi medio punto por encima del promedio latinoamericano. Eso en 60 años significan diferencias gigantescas en ingresos de vida, etc. La Constitución de 1993 pone de alguna manera en blanco y negro las ideas que se habían venido desarrollando desde 1990. De alguna manera, tanto como la Constitución de 1979 puso en blanco y negro las cosas que se hicieron entre 1968 y 1980, ¿no? Algunas personas que discuten hoy día la legalidad de la Constitución del 93 lo que dicen es que fue una Constitución que nació en un régimen dictatorial. Ciertamente la asamblea que se constituye para los fines de la Constitución de 1993 nace en un espacio donde las libertades estaban restringidas, pero esto ocurrió en un espacio de tiempo muy corto, ¿no? El golpe se produce el 5 de abril de 1992 y a los pocos meses se llama a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución y lo primero que hizo esa asamblea fue poner en funcionamiento de vuelta la Constitución del 79 que había quedado bloqueada el 5 de abril del 92. Entonces el Perú estuvo sin constitución, en un régimen, en un
limbo legal, constitucional, por unos meses. Pero quienes acusan a la Constitución del 93 de ser una constitución que nace en un esquema dictatorial, por un mínimo de coherencia y de consistencia, tendrían que decir lo mismo de la Constitución del 79. En 1968, la Junta Revolucionaria que da el golpe de Estado, y acá tengo el estatuto, ¿no? Es el decreto ley número 17063, firmado el 3 de octubre de 1968, se aprueba el estatuto del gobierno revolucionario. Lo que ellos hicieron fue poner el 3 de octubre de 1968 básicamente en un limbo a la constitución que provenía, si mal no recuerdo, de los años 30. ¿Ok? Y esta constitución que venía funcionando por casi 30 y tantos años ininterrumpidos, estuvo en el limbo hasta el 79. Y cuando se convoca a la Constitución, a la Asamblea Constituyente del 78, de la cual mi abuelo fue miembro, se realiza el 4 de junio la convocatoria, y acá tengo el decreto ley 21949, dice textualmente en el artículo 2, la Asamblea Constituyente tendrá como exclusiva finalidad la dictación de la nueva Constitución Política del Estado, la que contendrá esencialmente, entre otras cosas, las disposiciones que institucionalicen las transformaciones estructurales que viene llevando a cabo el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. En otras palabras, la Constitución del 79 no es otra cosa que una constitución producida en un ámbito dictatorial, siguiendo los patrones de un ámbito dictatorial, y tenía que tener como resultado líneas que reprodujesen la realidad de un Estado dictatorial. O sea, el Perú no tuvo constitución por 12 años, y a esa constitución quieren venir a decirnos ahora que es una constitución que nació en una asamblea popular o nada más falso, ¿verdad? Ahora, yendo a los resultados económicos de ambas constituciones, ¿no? Te voy a dar algunas cifras para más o menos con cifras explicarle a los alumnos los resultados de ambas constituciones. Reservas internacionales netas en julio de 1990, menos 105 millones de soles, en negativo. A 2011, ¿no? Casi 21 años después 18 años, 63 mil millones. ¿Okay? Per cápita, 968 dólares. Per cápita de la Constitución del 93, 6 mil dólares. Ingresos fiscales como porcentaje de PBI, 3.8 en 1990, 21% en el 2011. Crecimiento de PBI en el espacio-tiempo de la Constitución, menos 11%. En la Constitución del 93, casi 7%. Inflación promedio, 1.187 al año, 2.5 al año con la Constitución del 93. Y así uno mide tasa de crecimiento de inversión bruta, población, la pobreza, ¿no? Que ha bajado casi 60%, ahora estamos en 23%. La mortalidad infantil se ha reducido, se ha dividido en 4. La desnutrición infantil ha pasado del 40% a 15%. Entonces, estos resultados provienen justamente de los marcos conceptuales de la Constitución. Mientras que la Constitución del 79, por ejemplo, buscaba armonizar el interés social, lo que busca la Constitución del 93 es la iniciativa privada. Mientras que la Constitución del 79 se basa en la planificación económica, la del 93 en la libre empresa, ¿no? Y entonces acá regresamos a lo que habíamos conversado en la primera pregunta. ¿Cuál debe ser el rol del Estado? Si el Estado debe planificar y por lo tanto las personas están sujetas a lo que al Estado se le ocurre, o si el Estado debe decir cuáles son las reglas básicas de ordenamiento, prever y observar que eso se cumpla, y de ahí dejar a cada persona que decida qué quiere hacer con su vida.